darles la bienvenida correspondiente al presente curso. Está con nosotros el licenciado William Gamboa, quien es nuestro docente facilitador, expositor de muy buena experiencia en el área, que trabaja bastantes años asesorando en el tema, pues, de costos. Es por ese motivo que lo hemos invitado para que dirija el presente curso. Entonces, licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado Víctor. Muy agradecido nuevamente por la oportunidad que me brinda de poder desarrollar el curso, de poder dar una capacitación en el área de costos y poder un poquito compartir, ¿no?, ciertos conocimientos que siempre son importantes, transmitirlos y de esta forma aclarar. El tema de costos es un tema muy lindo al cual le vamos a dar toda la magnitud de importancia y toda la seriedad y toda la sapiencia necesaria, por favor. Claro que sí, Lice. Entonces, pues quiero dar la bienvenida al licenciado William Gamboa, estimados participantes, con el cual van a poder ver, compartir lo correspondiente al presente curso. Ya les vamos a compartir material en este momento respecto a lo que van a ver, presentaciones, algunos textos, libros y otros referidos a la temática. Sin más preámbulo, hemos esperado lo suficiente, podemos iniciar la clase. Adelante, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Bueno, señores, muy buenas noches. Agradecido nuevamente por la oportunidad que se nos da. Y vamos a iniciar el curso considerando todo lo que va relacionado pues al área de contabilidad de costos. A ver si tengo la diapositiva en pantalla. Bueno, el curso que nos compete a nosotros ver el día de hoy, así sin tomar mucho preámbulo, es el relacionado a la contabilidad de costos. Todos conocemos de que el área de costos es un tema estrictamente, amplio. No tenemos pantalla. Perdón, licenciado. ¿Alguna aclaración, licenciado? Bueno, a ver, lo que mencioné del tema de costos, directamente ver como una ciencia totalmente especializada, ¿no? Es una rama muy amplia, muy importante y como tal necesita todo el análisis pertinente y todo lo que corresponde al desarrollo para entender, comprender el desarrollo de lo que es costos específicamente, ¿no? Como ustedes conocen, hablamos de que el tema de la contabilidad de costos, como dijimos, no es una rama totalmente especializada, como menciona en este pequeño, como esta pequeña definición y nos dice, ¿no?, que es la que se ocupa de controlar el tema de actividades económicas, financieras, relacionadas con los costos incurridos en los diferentes procesos de transformación a los que se someten la materia prima y o materiales para obtener un producto acabado. ¿Cuál es el temario? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el objetivo de este curso? Es determinar el costo de producción de una forma clara, de una forma prudente, de una forma razonable. Eso es lo que nosotros vamos a realizar en esta pequeña presentación, específicamente en el área de costos, ¿no? La definición nos da claridad en el tema de qué es la contabilidad de costos y habla específicamente de una ciencia totalmente especializada, ¿ya? Es importante recalcar acá, y estos aspectos son importantes para que nosotros al final podamos entender cuáles son los objetivos y funciones de la contabilidad de costos. Nos dice, como primer punto, que sirve de base para fijar precios de venta y para establecer políticas de comercialización. Interesante esta primera función u objetivo en sí. Con este valor del cual nosotros vamos a determinar un costo de producción, podemos fijar
precios de venta y como menciona, ¿no? Las políticas que van relacionadas al área de comercialización. El área de ventas va a tener pues políticas ya establecidas y el tema de los costos van a ser esta base importantísima para ver si en el mercado pueden ser competitivos o no. Como segundo objetivo o función que vemos es la de facilitar la toma de decisiones. Facilitar la toma de decisiones, ¿en qué sentido? Nosotros hablamos de una transformación, como decía en el concepto básico, en la definición básica, decía que costos aplica, ¿no?, al proceso de lo que se somete la transformación de la materia prima, ¿no? Aquí nos dice de que un objetivo importante es la de facilitar toma de decisiones. ¿En qué sentidos? Ustedes saben que en el proceso en el cual involucra la transformación de estos costos, está pues diferentes etapas, tiempos, contratar personal, ver el tema de compra de materia primas, negociaciones con la compra de materia primas, tiempos. Todos estos aspectos definen y nos dan la facultad de tener decisiones oportunas para el bien de nuestra empresa. El tercer punto o objetivo y función de la contabilidad de costos específicamente nos habla de la parte más delicada que va relacionado al tema de inventarios. ¿Qué dice? Permite la evaluación de nuestros inventarios. Como contadores, como profesionales en el área de contabilidad específicamente, siento de que este tema es el más importante, ¿no? Porque la evaluación de nuestros inventarios es pues el punto específico, el punto neurálgico dentro de lo que corresponde el tema de la contabilidad de costos. Otro objetivo que también es importante y los vamos a comparar de acuerdo a una práctica que vamos a desarrollar, permite y dice controla la eficiencia de las operaciones, ¿no? En el proceso mismo del cual se somete la materia prima, habla de la eficiencia de nuestras operaciones. En el tema productivo, ¿no? Entonces, la secuencia de pasos, tener un producto totalmente, pues, con un estándar de producción muy alto, cumpliendo todos los procesos de una forma correcta, y ahí nos habla y nos menciona de que esto debe convertirse como un objetivo y función importantísima en el control, en la eficiencia de estas operaciones, ¿no? Y como un quinto objetivo y función de la contabilidad de costos, habla de contribuir al planeamiento, control y gestión de la empresa, ¿no? Es importante, es el área más importante dentro de lo que corresponde el tema de costos. ¿Por qué? Porque no solamente está pues, imbuido el tema de producción, ¿no? Ahí habla el tema de ventas, que tienen una relación muy interesante, porque como objetivo también habla en el primer punto fija los precios de venta, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver el área de producción con con el tema de contribuir al planeamiento, control y gestión de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que genera? ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Es generar resultados o beneficios positivos, ¿no? ¿A qué se refiere? Hablamos de utilidades, ¿no? Generar utilidades, y eso es lo que interesa. Viendo acá un tema considerando todos estos aspectos, vemos de que estos objetivos y funciones de la contabilidad de costos son los más importantes, son los más eh, que nos facilitan en sí el proceso y nos van a dar una dinámica de evaluación del costo muy importante dentro de una empresa, ¿ya? Ingresando ya a ciertas características, nosotros vamos a ir definiendo y también considerando en términos cuál es la diferencia entre
costo y gasto, por ejemplo, ¿no? Es importante esta aclaración porque de acuerdo a esto nosotros hacemos la distribución, el análisis dentro de nuestra contabilidad y decimos, perfecto, esto considero, de acuerdo a esta característica, que es costo y esto considero de que es gasto, de acuerdo a esta característica que me da esta pequeña, se puede decir, comparación entre términos, ¿no? Por ejemplo, costo. Costo nos habla y nos menciona de que es la inversión de dinero recuperable. En las empresas se refleja dentro de sus activos. ¿Dentro de qué área de los activos? Específicamente hablamos del área de realizable, ¿no? En el tema de realizable. Y gasto habla del término que se define como la erogación de dinero no recuperable. Y esto se refleja directamente en el estado de resultados, ¿no? Ahí tenemos la exposición clara del término de gasto. Con estas características también es importante ir que ustedes definan dentro de un área productiva qué es costo y qué es gasto, ¿no? De acuerdo al, como mencionamos en un poco de auditoría, el relevamiento de información habla del conocimiento de la empresa, el giro a qué se dedica y ustedes ya mediante un análisis más claro encontrarán y determinarán qué es costo y qué es gasto específicamente, ¿no? Para que así ustedes tengan ya una base sólida en el tema del análisis y puedan obtener resultados claros, convincentes para quienes son, para los terceros, en este caso para los socios o dueños de la empresa, ¿ya? Dentro de lo importante que es en costos, debemos buscar la clasificación de los costos, ¿no? Esta clasificación, como menciona, para su comparación, va enmarcada en base a ciertos factores inherentes al tiempo y al volumen de producción. Nosotros, ¿qué vamos a realizar en costos? Vamos a encadenar el tema de costos directamente con con el término de producción. Costos y producción van juntos. Estas variables, como menciona, se observan dentro del costo incurrido y deben ser identificados correctamente para su aplicación correspondiente dentro del proceso productivo. Nos referimos a los costos fijos y variables. Bueno, entonces lo que nosotros debemos realizar acá es muy importante que nosotros realicemos qué es lo que nosotros debemos ver, ¿no? Vimos primero qué es costo, analizamos qué es lo que es gasto, qué es lo que es costo y empezamos a clasificar ahora los costos, ¿no? ¿Cómo los vamos a clasificar? En costos fijos, en costos variables y vamos a incorporar el término de costos mixtos, la combinación que va a realizarse en costos fijos y variables. Entonces, secuencialmente vamos un poco incorporando ya y clasificando y teniendo términos correctos dentro de que va relacionado al tema de costos. ¿Qué es costos fijos? Costos fijos menciona y nos dice, ¿no? Que son aquellos importes que durante el tiempo permanecen constantes y sin alteración. Cuando el volumen de producción registra incrementos, estos costos se mantienen y se observa lo siguiente. Aquí hay es muy importante que ustedes determinen a qué va relacionado el término de costos fijos. ¿Qué fenómeno se produce? A mayor producción, menor costo. A menor producción, mayor costo, ¿no? Y tenemos esta demostración gráfica. Están ustedes un poquito viendo todo lo que corresponde a la presentación, ¿verdad? De lo que es las diapositivas. ¿Están claros? ¿Correcto? Si me pueden aclarar, yo estoy conforme con ese punto, por favor. Si los conozco un poco también a mis participantes, por favor, de este evento. Vamos bien, señores, entonces.
Bueno, la demostración gráfica expone, ¿no?, este cuadrito en el cual tenemos una variable que va relacionada a costos y una variable que va relacionada a unidades, ¿no? Entonces, cuando el costo es fijo, encontramos el fenómeno que vimos acá. A mayor producción, menor costo. Y a menor producción, como menciona acá, el costo será mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que expone el tema de los costos fijos. Otro de los tipos o de clasificación de costos vienen a denominarse los costos variables. Los costos variables más van vinculados con el área de producción. Como menciona acá, dice, ¿no ve? Los costos variables están en función de la cantidad producida, por lo que podemos decir que estos no permanecen, aquí aclara, constantes, más al contrario, puede haber incrementos o disminución de los mismos. Cuando la producción incrementa, también los costos se incrementan o viceversa. Entonces, el fenómeno es simple, ¿no? A mayor producción, el costo es mayor. A menor producción, el costo también será menor. Están relacionados a la cantidad de producción o al tema de la producción. Se producen 100.000 unidades y necesito 100.000 litros de materia prima, o 100.000 metros de materia prima, o 100.000 kilos de materia prima. No está en función a la producción. Eso es lo más importante y aclarar siempre que los costos variables van relacionados al tema de producción. ¿Cuál es la demostración gráfica? La demostración gráfica expone, por ejemplo, ¿no?, el costo de la materia prima está en función a la cantidad producida. Allí tenemos una variable de piezas y una variable de materia prima, ¿no? Mayor materia prima, la producción también será mayor. Y a esto denominamos como un costo variable. En la combinación, en el tema de costos mixtos, mezcla, como habla acá, costos mixtos, dice, no, simplemente dice, no, es la combinación de los costos variables y los costos fijos, como por ejemplo la energía eléctrica. En el caso de la energía eléctrica, tenemos, por ejemplo, la factura de luz, en el cual tenemos una carga fija o un monto fijo o un cargo fijo mensual, ¿verdad? Y el excedente que supere este valor de la carga fija ya se considera como un costo o una carga variable. Entonces, como es una combinación de ambos, en el tema específicamente de la energía eléctrica, hasta el tope del consumo permitido dentro del mes se considerará como un costo fijo. El excedente en kilowatts hora, en todo lo que corresponde a este efecto, lo consideramos como un costo variable. ¿Ya? Entonces, nuevamente voy a volver como una secuencia de pasos definiendo, ¿no?, ¿qué es costo? Bueno, ahí tenemos una ciencia especializada, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es la característica, ¿no? ¿Cómo rayamos nuestra cancha y decimos qué es costo fijo, qué es costo, qué es gasto, perdón, qué es costo, qué es gasto? De acuerdo a eso, la secuencia correspondiente viene a clasificar los costos, ¿no? ¿Qué es costo fijo, qué es costo variable y qué es costo mixto? Entonces, esas secuencias van a ir progresivamente para un desarrollo en una estructura de costos dentro de una empresa, ¿no? Si somos o estamos incorporando a una empresa nueva, de pronto que sea un área productiva, con esos aspectos, con esos parámetros, con esas definiciones, con esas clasificaciones y siguiendo esa secuencia, nosotros encontramos más claridad y podemos determinar lo que nos pide y hacer un correcto análisis y una estructura de costos sólida y fuerte para nuestra empresa. Dentro de la clasificación final de lo que es los costos, incluye un elemento. Este elemento es el objeto de estudio el día o esta semana que nosotros vamos a tener este curso, ¿no? ¿Qué dice? La clasificación dentro de los costos incluye un elemento muy importante que es el costo de producción. Ese es el objeto final de nuestro desarrollo del tema, ¿ya?
Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con el costo de producción? ¿Y cómo definimos también qué es el costo de producción? Aquí habla conjunción de esfuerzos y recursos invertidos, ya está hablando directamente. Cuando invertimos o decimos, o hay el término de inversión, habla específicamente del tema de costo. Para la obtención de un bien, dice, ¿no? Para la obtención de un bien, de un producto final que satisfaga las necesidades del ser humano. Entonces, como es una conjunción de esfuerzos y recursos, habla de que el costo de producción compone tres elementos que son lo más importante y no hay más. La materia prima y o materiales. Aquí resaltamos lo importante que es la materia prima. La mano de obra directa, que es el esfuerzo físico y mental en el proceso de transformación del bien. Y los costos adicionales, los costos indirectos de fabricación. Ahí están, ahí es difícil un poco la captación de estos costos indirectos, su medición, ¿verdad? Que habla de las maquinarias, herramientas, muebles, equipo de computación, vehículos, accesorios, etcétera. Entonces, este costo de producción habla de estos elementos. Bueno, tenemos el tema de costo de producción, ¿no? Ahora iremos cómo es la secuencia, como estamos viendo en esta secuencia, vamos a ir a analizar cada uno de nuestros elementos y vamos a realizarlo en una fórmula general. ¿Cuál va a ser la fórmula? Costo de producción es igual al costo de la materia prima más el costo de la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Ahí tenemos las aclaraciones de las abreviaturas correspondientes, ¿no? Entonces, este es nuestro objeto, ese es el objeto de estudio, ese es el objeto de estudio nuestro al que nosotros vamos a entrar y vamos a decir, perfecto, determinemos claramente y determinemos objetivamente y determinemos razonablemente el costo de producción para cumplir lo que dijimos o lo que buscamos en un principio, ¿no? Esos objetivos fundamentales, ¿ya? En el tema de los costos de producción. Adicionalmente, se combinan ciertos elementos en fórmulas para dar valores iniciales, ¿no? El costo directo, por ejemplo. El costo directo es la combinación del costo de la mano de obra, de la materia prima, más el costo de la mano de obra directa. Ese elemento se conoce como un costo directo y es fácil analizarlo, ¿no? Porque es fácil medirlo oportuno y rápido. El costo de conversión, el costo que involucra acá ciertas características que siempre del desarrollo involucran tiempos en los cuales van a sufrir ciertas alteraciones, ¿no? Cambios, todos esos aspectos que involucran a estos dos elementos que se consideran como costo de conversión, que viene a ser el costo de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. A estos dos, a la suma de estos dos elementos se considera como costo de conversión. Bueno, entonces, como hemos ido nuevamente recalcando la parte de secuencia que nosotros tenemos, ¿no? Secuencia de pasos, que es costo, cómo determinamos el tema de definición de términos, que es costo, que es gasto, cuál es la clasificación de los costos, costo fijo, costo variable, costo mixto. Tenemos el primer paso dentro de lo que es costo, ver el tema del costo de producción. Y es interesante exponer este cuadro o esta demostración esquemática de los costos con este pequeño cuadrito que siempre es importante aclararlo, ¿verdad? Aquí tenemos un costo total. En realidad corresponde porque una empresa o un ente busca beneficios, ¿verdad? Y siempre habla de una inversión. Pero dentro de esto va distribuyendo y dice, costo de producción, ahí tenemos, ¿no? Los tres elementos del costo. Ahí habla de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, que para un tema analítico lo va comparando también como un costo directo y con un costo de
conversión. Los costos de operación, que son importantísimos. Ahí sí existe ya un análisis relacionado al término gasto. Habla de gastos de administración, gastos de distribución o comercialización y gastos financieros. Y otros costos que son los costos no operacionales, ¿verdad? Entonces, mediante estos parámetros, nosotros podemos ya entender toda esta estrategia en la cual nosotros estamos un poco analizando la parte de costos. Ahora, el punto específico es ver la parte de el análisis de estos tres elementos del costo de producción. Bueno, tenemos el primer elemento del costo. Ustedes han, dentro de esta primera parte, la fórmula del costo de producción, siempre habla, ¿no? De la primera parte de la fórmula es el costo de la materia prima. Y lo clasifica así, tiene su razón también para clasificar y ordenar de esta forma, ¿no? El costo de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Vamos ahora al análisis individualizado de estos elementos del costo de producción. El costo de la materia prima, el costo de la materia, como primer elemento del costo de producción, dice, ¿no? Constituye el primer elemento del costo de producción. ¿Por qué? Porque ahí está claro, por su importancia y por ser la esencia misma del producto final acabado, en las cuales se encuentra la materia prima y los materiales directos, ¿verdad? Aquí, ¿qué compone el costo de la materia prima? Compone materia prima y los materiales directos. ¿Ya? Nuevamente, seguimos ingresando y hacemos el análisis ya individualizado. ¿Qué es materia prima y qué conocemos como material directo? Eso es importante aclarar también en términos y también en el tema de lo que corresponde el análisis específico de este primer elemento del costo de producción. Materia prima nosotros conocemos y esto nos han dado una capacitación en el tema de cuando nosotros estudiamos costos en un segundo año tal vez de la carrera, habla siempre como materia prima al elemento extraído de la naturaleza que no sufrió ningún proceso, ¿no? De transformación, no cambió en su esencia base, en su esencia mínima, ¿no? Entonces, esto se considera como materia prima como tal. Podemos tener bastantes ejemplos en este caso, en el tema de la industria de las gaseosas, por ejemplo, ¿no? De los refrescos. El elemento básico, la materia prima ahí es el agua, ¿verdad? Eso se constituye como materia prima. Tenemos posteriormente el otro término también que es interesante dentro del costo de la materia prima, el material directo, ¿no? El material directo que considera que el elemento extraído que ya sufrió un proceso de transformación, el cual se considera como esencia misma del producto final acabado, ¿no? Entonces a eso consideramos como, o analizamos y determinamos como material directo. Dadas estas aclaraciones, entendemos que la materia prima nuevamente se considera como primer elemento por su importancia y por ser esencia misma del producto final acabado. Eso es importante aclarar a fin de que tengamos claridad y tengamos el criterio correspondiente en determinar nuestro costo de producción de una forma clara, de una forma razonable y objetiva, ¿ya? El costo de la mano de obra directa. Voy a acá un poco ampliar en ciertos aspectos cuál es la forma como nosotros debemos determinar
o realizar una estructura para determinar correctamente el valor del costo de la mano de obra directa. Como concepto nos menciona y nos dice que es el esfuerzo que realiza el ser humano. Esfuerzo ya puede ser en el tema de un desarrollo físico o un desarrollo mental. La parte operativa, la parte productiva. El obrero de un departamento productivo generalmente realiza, como menciona acá, el esfuerzo de carácter físico. Y el jefe del mismo departamento productivo aporta con el esfuerzo mental, dice, ¿no? Siendo los dos tipos de esfuerzo objeto de estudio y análisis para la contabilidad de costos. Por lo tanto, la mano de obra directa se divide en dos partes, como mano de obra directa y de pronto allí hablamos de una mano de obra indirecta. Este último elemento, como mano de obra indirecta, la consideramos en los costos indirectos de fabricación. Entonces, como parte importante del costo de la materia o de la mano de obra directa, es el elemento humano que participa directamente en el proceso de transformación del bien. Ese puede ser el resumen de lo que corresponde el segundo elemento del costo de producción. ¿Ya? Nuevamente, el costo de la mano de obra habla de todo aquel elemento humano que participa directamente del proceso de transformación del bien. Si nosotros hablamos de una entidad productiva, una empresa productiva que realiza muebles, ahí los carpinteros y los ayudantes se convierten en el costo. ¿Por qué? Porque participan directamente del proceso de transformación del bien. El elemento, el valor de estos de estos dos tipos de obrero hacen de que se considere como un costo de la mano de obra directa. En este caso, haciendo la comparación con el tema de administración, el, el efecto que resulte por el trabajo del contador o de la secretaria, no se considera como un costo directo de la mano de obra porque ellos no participan, ¿no? Directamente del proceso de transformación del bien. No participan, no existe una evaluación, ni se debe considerar eso, ya consideramos como un gasto administrativo si corresponde, ¿ya? Ciertos elementos de aclaración vienen a ser en tema de conceptos, el tema del salario, que viene a ser una remuneración que recibe un trabajador obrero industrial en forma periódica por el esfuerzo generalmente físico. Y esto que realiza el proceso de producción en la obtención de un producto terminado, ¿no? El sueldo va a una remuneración que percibe un trabajador empleado de oficina y esto se realiza de forma periódica por el esfuerzo generalmente mental que realiza y es de carácter operacional. ¿Cuál es cuál es el punto en sí para evaluar el segundo elemento del costo de producción, que es el costo de la materia prima? Es el conocimiento claro de normas, leyes y regulaciones, el cual determine valores claros, valores prudentes. Por esa razón existe el tratamiento de las planillas de sueldos y salarios. Ahí es donde nosotros vamos a evaluar todo ese importe relacionado al segundo elemento del costo de producción. En el tema de la planilla de sueldos y salarios para el sector productivo o industrial, se deben considerar o se deben tomar en cuenta una serie de disposiciones legales, dice, ¿no? Las cuales están vigentes a la fecha, entre leyes laborales, impositivas y de seguridad social. ¿Relacionadas con qué aspectos?
contratos de trabajo, pago de salarios, descuentos, aportes laborales, subsidios, beneficios sociales, etcétera, etcétera, los cuales tienen que ser registrados contablemente aquí más que habilidades, conocimiento, ¿ya? Y con mucho criterio relacionado a la correcta determinación del costo de la mano de obra directa, ¿no? Esta es la aclaración muy importante. Entonces, ¿qué nos dice con este aspecto? Que el contador de costos debe estar preparado y debe tener bastante conocimiento en el tema estrictamente relacionado al área laboral. Eso es muy, muy, muy importante. Es lo más interesante que relaciona de la contabilidad de costos, de que el contador tiene bastante, pues, conocimiento, no solamente relacionado en costos, sino que involucra una infinidad de elementos, los cuales en criterio son los más importantes para aplicarlos dentro del área de costos, ¿no? Dentro de esto está pues el conocimiento de la planilla de sueldos y es un área muy amplia, ¿no? Podemos ir individualizando simplemente entre el tema de las leyes laborales, ¿no? Conocer la Ley General del Trabajo, importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo. No digo de que seamos pues, peritos en este tema, pero con que dominemos, tengamos conocimiento y criterio en muchos puntos importantes, es muy importante que eh, tengamos ese conocimiento y apliquemos al tema de las planillas de sueldo. El tema impositivo, por ejemplo, ¿no? El tema de eh, lo que ahora está, lo que vemos en el tema del tratamiento de las planillas impositivas, ¿no? El RCIVA va relacionado a el tema de eh, los topes salariales, todos esos aspectos. Y sin duda también el tema de la seguridad social, ¿no? El conocimiento pleno de la Caja Nacional, el conocimiento del pago en las AFPs, el cálculo pertinente, los pagos adicionales de 13, 25, 35 mil, el tope de sueldos de salarios mínimos, o sea, una infinidad de elementos que en conocimiento los debemos plasmar en el tratamiento de las planillas de sueldos y salarios, ¿no ven? Bueno, para encontrar ya y hablar. Y esta parte es importante. Voy a, como les dije anteriormente, voy a ampliar el tema de lo que corresponde, el tema de las planillas de sueldo para un poco tener una estructura sólida. Y en términos un poco más comunes dicen como rayar la cancha, ¿no? Tener ahí los parámetros de decir, bueno, aquí rayamos de esta forma la cancha y decimos, estas son las reglas o la base para encontrar una estructura de costos. En el salario base nosotros decimos que es un importe pactado entre la empresa y el trabajador según un contrato, ¿no? Siempre existe este tema de salario base. Como primera parte, esta es salario base, a veces lo exponemos dentro de la primera columna y determinamos como un haber básico, ¿no? Y este es el término más conocido dentro de las empresas comerciales como las industriales, ¿no? A este monto se entiende que deben considerarse o agregarse sumas por otros conceptos relacionadas con la Ley General del Trabajo. Puede ser bono de antigüedad, por ejemplo, ¿no? Horas extras, domingo trabajado, dominicales, feriados trabajados, bono de alimentación, bono de movilidad, bono de transporte, una infinidad a este término se deben ir incorporando. Y en el tema de costos, nosotros hablamos de el jornal día. Interesante conocer el término porque ahí nos da la clara y el correcto valor de nuestra evaluación y la determinación de nuestro costo de producción. El jornal día dice, ¿no? Así se denomina el importe que resulta como ganancia o ingreso para un trabajador manual o intelectual por los servicios prestados correspondientes a un día. Según la ley, un jornal comprende 8 horas de trabajo,
Y este ítem lo tratamos de la siguiente forma. Esto es importante porque de aquí definimos directamente la cantidad de horas que efectivamente un obrero cumple durante un mes, ¿ya? En el ejemplo tenemos, miren, el salario base del obrero Manuel Conde de Industrias Palmito alcanza a bolivianos 2.800, dice, ¿no? Previos cálculos, usted debe determinar el jornal día que le corresponde, sabiendo que un año tiene 52 semanas exactamente. Vamos a aplicar una regla de 3 simple, en el cual decimos que 12 meses equivalen a 52 semanas. Y encontramos el valor y nosotros queremos saber cuántas semanas tiene un mes exactamente. Aplicando la fórmula nos dice de que un mes tiene 4.333333 semanas. Eso es lo que nos genera en fórmula. Ahora, si un mes tiene 4.3333 semanas, encontremos el valor de cuántas horas es en un mes. Hacemos la transformación. Para esto multiplicamos por 48 horas semanales. ¿Por qué 48? Según la normativa, ese es el valor, según la Ley General del Trabajo, que debe cumplir un trabajador durante una semana. Esa es la cantidad de horas que debe cumplir en el caso de varones, ¿no? En el caso de mujeres será 40 horas. ¿Ya? Multiplicamos 4.3333 semanas por 48 horas semanales equivalen a 208 horas al mes. Por favor, este punto lo vamos a tomar, vamos a aplicarlo en el caso práctico. Y ahí es donde vamos a encontrar los valores prudentes. Esta es la estructura. Esta es la base. Este es el criterio al cual nosotros debemos un poco partir como forma de cálculo, de evaluar las horas dentro de una empresa industrial, ¿verdad? Si ustedes hacen una multiplicación simple, ¿cuántas horas se trabajan al mes dentro de un cálculo simple? Nosotros decimos de que en una empresa comercial tomamos como los días del mes 30, ¿verdad? Multipliquen por 8 horas, les da 240 horas. 30 por 8 nos da 240 horas al mes. Pero en el área productiva calculamos las horas efectivas de trabajo. Miren, acá son 208 horas al mes. Si consideramos que dentro de ese mes no tomemos los domingos y consideramos de que son menos 4 domingos, 4 domingos, ¿cuántas horas equivale? 32 horas, ¿verdad? Porque multiplicamos una jornada 8 por 4, 32 y podemos encontrar que la diferencia cumple con las 208 horas mensuales efectivas de trabajo. Eso es lo que encontramos como una base para una estructura y determinación del costo de la mano de obra, ¿ya? Y de acuerdo a eso podemos ver, miren, en el ejemplo dice entonces, si el obrero gana 2.800, dividimos entre 208 horas y multiplicamos por 8 horas, al día el señor tiene un jornal día de 107.69. Eso es lo que cumple como valor de costo por día dentro de un jornal día. ¿Ya? Podemos encontrar el valor por hora. Y de pronto tenemos una producción que se la puede realizar en 3 horas, por ejemplo. Entonces, el valor determinado por hora multiplicamos por las 3 y ya tenemos un valor de costo de la mano de obra directa. Esa es la forma como debemos evaluar. Esa es la estructura, señores, para que encuentren un poco de
razonabilidad en el segundo elemento del costo de producción, que es el costo de la mano de obra directa, ¿ya? Dentro de la planilla de sueldos existen una infinidad de columnas, como habíamos hablado anteriormente de la parte de que van agregándose al haber básico. Uno de esos es el tema de si aplica o no el pago del subsidio de frontera. Aclarando y tomando en cuenta, anteriormente era considerado como un bono de frontera y de acuerdo al reglamento 21060 se denomina como subsidio de frontera, ¿no? Y es un derecho, dice, ¿no? Como un derecho beneficio adicional para los trabajadores, aplica a nivel general del sector público y privado. Y según el decreto 21137, miren, del 85, en el artículo 12, dispone y sustituye los bonos de frontera o región con un subsidio de frontera. ¿Y cuál es la condición? Dice, ¿no? Cuyo monto, dice, será el 20% del salario mensual y se beneficiarán con este subsidio solamente los funcionarios y trabajadores del sector público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los 50 kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición también regirá para las empresas privadas, ¿no? Y tenemos un algoritmo para el cálculo del subsidio de frontera que es bien simple, ¿no? El subsidio de frontera es igual salario básico, haber básico por el 20%. Entonces ese es el valor y eso se discrimina en una columna específica dentro de la planilla de sueldos. ¿Ya? Mm, Bueno, señores, a ver, ¿tienen alguna aclaración tienen alguna duda hasta esta parte? ¿Está llegando todo correctamente? ¿Tienen dudas? Bueno, el día de hoy vamos a ver esta parte plenamente teórica, que en estructura es muy útil, es totalmente importante. Y el día de mañana ya arrancamos con la parte práctica. Y en la parte práctica vamos a desarrollar el miércoles, jueves y viernes, ¿no? Desarrollando un caso práctico. ¿Ya? ¿Tienen dudas, jóvenes, señores, compañeros, colegas? Todo claro hasta ahora, licenciado. Muchas gracias. Perfecto, estimado Walter. Ya, interesante aquí el apunte. Como estamos haciendo muy secuencialmente, el tema del trabajo nocturno lo vamos a aclarar. Está también en las diapositivas, ¿ya? Ahorita lo aclaramos en el tema del trabajo nocturno. ¿Por qué? Porque es importante en el área productiva. Existen 3 turnos, hasta 3 turnos, ¿no? De 8 horas. Y a veces eso involucra una serie de aplicación de normas laborales en su correcto cálculo. Bueno, continuamos entonces. Ya, ya. Otra de las partes interesantes, primero hemos visto el haber básico, ya sabemos qué es el haber básico. Después vamos al tema del subsidio de frontera. Dentro de una planilla de sueldos está el subsidio de frontera. Tenemos la tercera parte que vamos un poco aquí realizar unas ciertas aclaraciones en el tema de los domingos y feriados, ¿ya? Y ahí incluso puedo analizar hasta las horas extras más, pero que está en la otra diapositiva. Lo que menciona dice, ¿no? Por norma, los domingos y feriados no se trabajan, pero en el área productiva, especialmente por estas fechas, y como estamos en una época un poco más
ya más relajada, se puede decir, donde ya hay un poco más de prolijidad en nuestras actividades. Este tema de la pandemia también tuvo un impacto negativo en todo el área productiva. Podemos nosotros indicar de que por el mes de diciembre va a haber ya una cierta normalidad en el flujo y en el trabajo, y sobre un poco, eh, va a haber una producción un poco más alta, ¿no? Por las fiestas de fin de año. Menciona acá, los domingos y feriados, como mencionabas, no se trabaja, pero por las características que presenta una industria en particular, obliga a sus trabajadores, especialmente obreros de centros productivos, a permanecer tales días en sus fuentes de trabajo. Esto lo hace por razones de producción continua y permanente, en el tema de permanente funcionamiento de equipos y maquinarias. Como mencionaba, ¿no? En estos casos a veces se, eh, se involucra el trabajo de las 24 horas del día en turnos de 8 horas, y en ese caso corresponde el tratamiento también que veremos más adelante, ¿no? Un poquito viendo este tema y esta estructura y estos aspectos muy importantes, ¿no? Como menciona acá, los domingos y feriados definitivamente no se trabaja. Perfecto. Pero si van a ir a trabajar, ¿qué les cancelamos? ¿No? Ahí tenemos que hacer una aclaración. El bono de producción. ¿A qué se refiere el bono de producción? El bono de producción es una participación, como menciona acá, legal de excedentes financieros, que surge como consecuencia de haber alcanzado durante una gestión en particular una cantidad mayor de producción con respecto a su POA, previamente aprobado por las autoridades pertinentes. En el área productiva, más que todo, conocemos este hecho como un presupuesto, ¿no? Cuando estos valores cumplen en el área de producción, voy a hablar. Otra cosa es el área de ventas. Si tienen metas de ventas, son diferentes a las metas de producción. Nosotros, dentro del área de producción, realizamos directamente un, un presupuesto. Cuánto más o menos o cuánto en valor prudente se puede producir de acuerdo a un tiempo determinado, ¿no? Y siempre la medición va relacionado a un año o una gestión, como mencioné acá, ¿no? De un 1 de marzo, o perdón, de un 1 de abril a un 31 de marzo, como se mide en el tema productivo, ¿ya? Entonces, si existiera un excedente de producción, esto se cancela. Y dentro del artículo 3 del Decreto Supremo 19.518 del 22 de abril, habla como una remuneración adicional y supone, acá dice, ¿no? Una meta productiva. Siempre habla de una meta productiva, también adicional. Si según el presupuesto deberíamos producir 1 millón de unidades y hemos producido 1.200.000, entonces ahí existe una meta productiva adicional, la cual se ha cumplido, se ha sobrepasado. Y por este aspecto existirá una remuneración adicional. ¿Ya? Esta remuneración adicional es concertada entre la parte de lo que es laboral y patronal. Bueno, aquí habla de la empresa y el sindicato, tomando en cuenta las peculiaridades del respectivo centro de trabajo. Y aquí también existen condiciones, dicen, ¿no? Esta debe estar garantizada por la parte patronal. ¿Y cuál va a ser esa garantía que ofrezca la parte patronal? Es la de suministrar los equipos, materias primas, para el buen funcionamiento del sistema productivo anormal, y una asistencia y cumplimiento por la parte laboral de una asistencia normal al centro productivo y regular a la fuente de trabajo, ¿no? Condiciona aquí el tema del bono de producción.
Es interesante este punto porque estas metas predefinidas en el tema de presupuestos, de todas las entidades productivas, excepto ciertas áreas alimenticias de salud todo este año, bueno, han tenido bastantes desfases. Este año sí que ha sido un año negativo en el área productiva. Ya, cuando nosotros hablamos de producción, bueno, pues involucra que nosotros tenemos que la parte productiva más que todo, ¿no? La parte productiva debe operar directamente con la materia prima, ¿no? Entonces, ahí es difícil de que se pueda cumplir ciertas actividades de teletrabajo, difícil, ¿no? Entonces, esto involucra pues una serie de estructuras que no han sido cumplidas esta gestión. Pero si existiera en una gestión posterior, esperemos que sea así, que existe una reactivación en el tema productivo, obviamente que el bono de producción va a ser considerado como una remuneración adicional. En algunas empresas, incluso las metas predefinidas son inalcanzables, ¿verdad? Y este aspecto lo hacen para no cumplir con el pago del bono de producción, ¿no? Pero si se consenso entre las dos partes, patronal y laboral, creo que las metas pueden cumplir si es que es un año normal, ¿no? No como el que hemos tenido ahora. En el tema de los dominicales, anteriormente en esta diapositiva veíamos el tema de domingos y feriados. Lo voy a diferenciar todo esto del dominical con el término de bono dominical. Diferente al domingo trabajado, es por si acaso, muy diferente, ¿ya? Y esto está generado como ciertas condiciones para el área productivo. Esto va relacionado estrictamente para el área productivo. ¿Sí? El bono dominical menciona y dice que es un derecho de los trabajadores obreros y el cálculo según el decreto 29010 dispone, ¿no? El salario dominical de cálculo como resultado del haber básico dividido entre los días hábiles promedio del mes y multiplicado por los domingos de cada mes. El salario dominical estará consignado en las planillas de sueldo diferenciado del haber básico y de otros ingresos correspondientes en la misma. Ahora, ¿por qué se dispone el pago del bono dominical? Por esta simple razón, miren, voy a volver a esta parte y acá lo que nosotros es el pago por hora trabajada y jornal día. Aquí no involucra ni siquiera el tema de cancelar por otros días que no se trabaje, ¿no? Se trabaja, la hora se trabaja y se cancela. Y si cumple las condiciones de las 48 horas semanales, entonces se pagan las 208 horas al mes. Por esa razón, ahí diferenciamos el tema del pago del dominical, por eso les dice, te vamos a dar el bono dominical, bueno, considerando esta normativa sí es dentro del área productiva específicamente. ¿Ya? Tenemos las horas extras y los feriados. Las horas extras y feriados. Y aquí también debería estar, y está también el tema de los domingos. Esta es una aclaración muy importante. El dominical es un pago adicional estrictamente para el área productiva, ¿Y cuál es la condición para el pago del dominical? Uno, que este beneficio va relacionado para el sector estrictamente productivo, para el sector industrial, vamos a decir. Dos, para el pago del bono dominical tiene que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que tengan habitualidad y no tengan faltas injustificadas en el mes. Es una condición.
La segunda condición es que cumplan las 48 horas de trabajo semanal, ¿verdad? Eso es lo más importante para el pago del bono dominical. Se puede generar una infinidad de conflictos si no existiera, pues, el tema del pago de este beneficio. Imagínense con la pandemia, la habitualidad en una fuente de trabajo en el área productiva ha sido menor en tiempo. Entonces ahí es donde condiciona, ¿no? ¿Será prudente el pago o no es prudente el pago, ¿no? Y si todavía el área productiva no tiene no está en la capacidad de producir lo que se debería, lo que se tenía programado, entonces era muy complicado el pago de este beneficio. Ha reducido bastante, según la OIT, la cantidad de horas trabajadas durante el tema de la pandemia. Hay datos estadísticos de los cuales se han extraído. ¿A qué me refiero? La Organización Internacional del Trabajo ha sacado resultados muy altos en el tema de las horas que se han trabajado dentro de la pandemia. Han sido pocas las horas que se han trabajado, ¿no? Entonces, ¿eso qué involucra? Involucra menor producción, simple. La gente, los obreros no han asistido a sus fuentes de trabajo, ¿no? Por el tema de la restricción, por la pandemia. Importante tomar estos aspectos en el área productiva. Ahora, como mencionábamos aquí con el bono de producción, dice, ¿no? Cumple metas productivas. Para el próximo año ya tiene que haber un tema de contingencias, el análisis de contingencias por este aspecto. No olvidemos de que, según también la OMS, dice que aproximadamente en el mes, o según también acá en Bolivia, hablan de que existiría un rebrote en los meses de febrero y marzo, ¿no? Entonces ahí los presupuestos, las formas como se tiene que encarar estos aspectos tienen que ser muy importantes y muy analíticos para no interrumpir este tema de la producción. Muy importante, ¿ya? Las horas extras y feriados, como menciona acá, por eso voy a tomar y lo voy a dividir. El bono dominical es una cosa. El tema de las horas extras y feriados y domingos trabajados enmarcan dentro de lo que tenemos en esta diapositiva. En Bolivia, las relaciones obrero-patronales se enmarcan dentro de la Ley General del Trabajo, como mencionábamos, y en sus decretos reglamentarios. Nosotros extraemos el artículo 55, dice, de dicha ley y analizamos de esta forma, dice, las horas extras y los días feriados se pagarán con el 100% de recargo. Dice. Y el trabajo nocturno, acá está lo que mencionaba nuestro querido colega, y el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que el diurno, con un recargo del 25 al 50% según los casos, por si acaso. Y esto lo vamos un poco a aclarar, entre el 25 al 50% según los casos, ¿no? El trabajo efectuado en domingo se cancela con el pago triple, ¿no? Quiere decir que los empleadores, empresas deben pagar el doble del jornal u hora ganada por el trabajador en horario normal en el caso de las horas extras y feriados y domingo trabajado el triple. Esa es la aclaración importante, por favor, para que ustedes también tengan un análisis o una estructura de planillas de sueldo clara, precisa y enmarcada dentro de lo que es la parte legal. ¿Ya? Vamos a ver acá un ejemplo, dice, ¿no? Si el señor Luján gana 144 como jornal día, ¿cuánto percibirá por las 6 horas trabajadas durante un feriado? Dice, ¿no? Jornal día, hacemos la división entre 8 horas, el cual determina acá un jornal de 18 bolivianos. Jornal hora. Por lo tanto, multiplicamos esos 18 bolivianos de jornal hora por 6 horas que ha trabajado en el feriado y el recargo doble. O aquí le aplicamos un 100% de recargo. Y nos da un valor de 216 bolivianos que se cancelará como extras feriado por haber trabajado el día del
feriado donde por 6 horas adicionales, ¿no? Entre el tema de tratamiento horas extras y feriado, el cálculo es el mismo, simplemente de pronto ahí aclaren de que uno ha trabajado en feriado y el otro ha trabajado después de su rutina habitual por ciertas horas adicionales, ¿no? Dentro del área productiva. No nos olvidemos que hay muchos de estos aspectos de estas normativas como aclaración que aplican a toda la parte laboral y hay otras que aplican estrictamente a un área como el sector industrial. Como les mencionaba, el sector industrial tiene como beneficio el tema del dominical, ¿verdad? Eso es normativa específica para esa área. Aquí aclara y nos da ciertas pautas para el tema de los recargos, por si acaso. El trabajo nocturno, dice, ¿no? Dentro del Decreto Supremo 90, nos habla de que en el artículo 1, todo trabajo nocturno, dice. Dentro desde el artículo 1 al 4, ahí habla del trabajo nocturno. Que se realice en establecimientos comerciales, oficinas y en general en aquellas faenas que por su naturaleza sean discontinuos o no demanden sino la sola presencia del trabajador como las labores de vigilancia, dicen, ¿no? Los serenos, la parte de vigilancia, se remunerará con un recargo del 25%. ¿Ya? Ahí no aplica, ¿no? Ningún tema de esfuerzo, simplemente es un tema de faenas un poco más tranquilas, se puede decir. Entonces existe un recargo del 25%. El artículo 2 habla, ¿no? Esto es lo que interesa para nuestra área. El trabajo nocturno que se realiza en establecimientos industriales y fabriles en general se remunerará con un recargo del 30%. En el artículo 3, el trabajo nocturno de mujeres y mayores de 18 años de edad se remunerará con el recargo del 40%, por si acaso. Y el artículo 4 habla del trabajo nocturno comprendido, ya aquí a específico el área es entre las 12 de la noche y 6 de la mañana, que se cumple en galerías subterráneas, hornos de calcinación, molinos de minerales, todo el tema minero, se remunerará con un recargo del 50% por si acaso, ¿ya? Entonces tomen en cuenta estos aspectos para el tema del trabajo nocturno, tomando acá la inquietud que tenía nuestro colega también en este punto. Otro tema que se considera, ¿no? El bono de antigüedad nos habla de el artículo 60. Inicialmente era sobre un salario mínimo nacional. De acá, en el decreto 23.474, habla de que debe calcularse sobre 3 salarios mínimos nacionales, ¿ya? Tomando en cuenta esta aclaración. Tenemos los datos que van relacionados al tiempo de trabajo y el porcentaje de 2 a 4 años, de 5 a 7 años, 11%, de 8 a 10 años, 18%. De 15 a 19, 34 y así hasta llegar hasta 25 años en adelante con un porcentaje del 50%. Este tema también es un poco en experiencia, me toca siempre participar ciertos aspectos que son un poco interesantes, ¿no? En la aclaración. ¿Por qué? Porque ahí me hablaban en este caso de que si veíamos en la diapositiva, el bono de antigüedad es de 25 a
años adelante, un 50%. Si sumamos 3 salarios mínimos y multiplicamos por el 50%, ¿a cuánto equivale? ¿Tendrán el dato? Sumemos a ver. 2.122, que es actualmente el salario mínimo nacional, por 3 por el 50%. Me da un valor de 3.183, ¿correcto? Y cuando existe mayor cantidad o mayor personal con ese tiempo, involucra un costo mayor en nuestra mano de obra directa. Eso es interesante que ustedes tomen en cuenta para un análisis un poquito más pormenorizado, detallado, individualizado, donde puede generar conflictos, en esta situación para determinar nuestro valor de nuestro costo de producción. Y si vamos al objetivo específicamente en el área de, dentro de lo que corresponde el área de, como mencionábamos anteriormente, de estructura en sí, en el tema de definición, en la toma de decisiones, tendremos un poco que a veces buscar personal o tratar de reemplazar ciertos elementos que involucren un costo mayor a nuestra mano de obra directa, ¿no? Bueno, aquí menciona de qué hora a qué hora se considera trabajo nocturno. Bueno, en realidad la jornada laboral menciona las 8 horas de trabajo entre una dinámica que ha ido dentro de un horario discontinuo entre 8 a 12:30, 2 de la tarde a 6:30, ¿verdad? Y posteriormente a esto ya podremos hablar de un trabajo nocturno dentro de las unidades productivas. Ahora, en la estructura de una empresa industrial, el trabajo es más relacionado a un horario continuo, ¿no? Como el que estamos viniendo y aplicando actualmente en este periodo. Entramos a las 8 y salimos a las 4, ¿no? Entonces, de ahí todavía vemos la posibilidad de ver una combinación entre un horario diurno y nocturno, ¿no? Considerando estos aspectos. ¿Ya? Estos puntos son importantes porque nos dan pues un poco de se puede decir, de análisis muy pormenorizado. El costo de nuestra mano de obra es la parte más delicada para determinar valores y ahí trabajamos con elemento humano que es lo más difícil un poco mantener esa dinámica de que ellos estén conformes, ¿no? con esta situación. Estas aclaraciones o estos puntos los hacemos precisamente porque en experiencia nos ha tocado convivir con muchas empresas en las cuales en el área productiva existía mucho conflicto con el tema de la mano de obra, ¿no? O sea, hablo siempre con el tema de los trabajadores, ¿ya? Imagínense que tengan 200 trabajadores que trabajen que tengan una antigüedad mayor a los 25 años. ¿Cuánto da? Multiplicando, por ejemplo, por 200, me da 636.600 bolivianos, solo de bono de antigüedad. Y eso no influye en el costo de producción final, influye. Es un valor muy significativo, ¿no? Ahí ya existe materialidad. Y ahí, como les decía, volvemos al tema de la toma de decisiones, ¿no? Tendríamos que ver el cumplimiento de estos objetivos. ¿Ya? Entonces, mm, y con todos estos aspectos ya tendríamos una sumatoria, ¿no? De todo lo que es el total ganado. Entonces, en estructura hemos tratado de ver los puntos más importantes para la correcta evaluación de nuestro
total ganado en el tema de el pago de los sueldos y salarios para el área productiva. Nos dice, ¿no? En el total ganado es el importe final como la sumatoria, ¿no? De el haber básico, los dominicales, feriados, horas extras, bonos de antigüedad y otros. Y toda esta suma sirve de base de cálculo para determinar los aportes patronales, laborales e impositivos, ¿verdad? Sirve de base de cálculo para determinar todos estos aspectos. Como parte de normativa en el tema laboral, eh, se debe deducir o se debe hacer una retención por un valor de un 12,71% que ustedes conocen, ¿no? Que va a una cuenta individual, riesgos comunes, la comisión para la AFP, el aporte laboral solidario, lo cual suma un 12,71%. Esto es una deducción, retención para el tema laboral. En el tema del RCIVA, en el tema del RCIVA también nos habla de que esta columna va relacionada a nuestro resultado que obtengamos de nuestra planilla tributaria adicional, ¿no? Que es realizada de forma separada. Esto es muy importante porque de ahí también existe la retención de acuerdo al Decreto Supremo 21.531, ¿no? Y como base imponible de este cálculo, nosotros tenemos a el sueldo neto. ¿Y qué es el sueldo neto, no? Es el total ganado menos la deducción de los aportes laborales. Bajo esta base, nosotros empezamos a desarrollar nuestra planilla de tributaria, que es adicional. Y el líquido pagable se convierte en la columna final, donde refleja el pago en efectivo al final de nuestra determinación y que va al obrero u empleado o empleado. ¿Ya? Esos son los aspectos que van relacionados al tema de la planilla de sueldo. Nosotros también vamos a desarrollar una planilla de cargas sociales y es una planilla patronal. Para el tema de las cargas sociales, debemos cumplir una serie de disposiciones vigentes legales a la fecha, ¿no? ¿Cuáles son? En porcentaje sobre el total ganado que debemos calcular. El 10% para la seguridad social, de acuerdo a la ley 924, el 1,71 para el tema de riesgos profesionales, el 2% para el tema de provivienda y el 3% para el patronal solidario, ¿no? Todos estos puntos, de acuerdo al tema de la normativa que está vinculada al tema impositivo, también deduce incluso el tema del IVA, ¿no? Pero bueno, para esta situación del tema productivo, para nuestra área se convierte en una carga en esta situación. Es un valor que suma en el tema de la mano de obra directa, ¿ya? Hablaríamos casi de un 16,71%, ¿no? En un total que el trabajador no se hace cargo, sino más es el empleador que cumple con esta obligación de acuerdo a disposiciones legales y leyes emanadas vigentes a la fecha. ¿Ya? En el caso de los beneficios sociales, conocemos que la indemnización es, de acuerdo a la doctrina y legislación boliviana, es la compensación económica, dice, ¿no? Que el dueño de la empresa le dice al trabajador, te pago porque has prestado un servicio, ya ha habido un desgaste físico, intelectual durante un tiempo determinado, ¿no? Entonces a eso se va relacionado el tema de la indemnización, ¿ya? La indemnización nos da ese aspecto de normativa que debe ser pagado.
Y en el tema del artículo 17 del decreto supremo nos habla de una duodécima. Este decreto supremo va relacionado a IUE, donde nos habla de que es una alícuota deducible, ¿no? Y en el tema del aguinaldo, el decreto 2317 de 1950 habla de el tema del pago. Y es un aspecto totalmente deducible y su porcentualidad que va relacionada a una provisión que nosotros vamos generando mes a mes, ¿no? De acuerdo a nuestro total ganado de nuestra planilla de sueldos y salarios. Las vacaciones que deben ser cumplidas en descansos, eh, según el tiempo de trabajo, ¿verdad? Habla de unos 5 años, 15 días hábiles habla acá, de 5 a 10 años, 20 días hábiles, ¿no? Entonces, eso es importante para que también exista cronogramas, ¿no? Aquí hay aspectos importantes porque muchas veces existe, pues, en el área productiva, un acúmulo de vacaciones impresionante, ¿no? Por los empleadores, por el tema productivo, no salen y muchas veces confunden eso de que se debe cancelar, pero las vacaciones deben ser pagadas siempre y cuando exista ya un rompimiento de la relación laboral y tenga que ser esto resarcido dentro del finiquito final, ¿verdad? Perfecto. Bueno, hemos ido a la parte secuencial, ¿no? Hemos visto la parte de mano de obra, perdón, materia prima, como una estructura bien simple en análisis. La mano de obra es donde estamos siendo un poco más abiertos, ¿no? Más amplios en el desarrollo de eh, el cálculo pertinente en horas extras, dominicales, feriados, qué saber básico, el cálculo del jornal, todos esos temas. El tema de los beneficios sociales también, ¿no? ¿Tienen alguna consulta que quieran hacer hasta allí? Si tienen alguna consulta, estoy presto pues para dar las aclaraciones pertinentes. Allá, a ver. Acá me pregunta Walter también el tema de el salario mínimo, ¿no? Como base de, en el tema de lo que corresponde el salario mínimo nacional, aplica a nivel de la Ley General del Trabajo como un valor tope del cual no puede existir, no puede existir una vulneración, se puede decir, a este importe, porque se convierte o el Estado va a da ese parámetro para decir, perfecto, yo les doy este parámetro y sobre esta base ustedes pueden ir negociando todo el tema de el salario o el haber básico que se pacta entre partes, ¿no? A veces el salario básico va relacionado entre un acuerdo entre partes. Perfecto. ¿Cuál es ese acuerdo entre partes? Muchas veces no se pacta, ¿no? No podemos ir a una empresa y decir, perfecto, yo eh, necesito que me paguen a mí 5.000 porque tengo 20 años de experiencia en esto y soy profesional, perfecto, no puede ir. La empresa ya tiene ciertos aspectos o cierta estructura y ciertos topes para ya un poco definir los salarios o el salario básico o el haber básico, ¿ya? Y en el tema del salario mínimo nacional es un tope regido por el Estado, ¿no? No puede pagarse por debajo de este importe independiente, ¿no? Es una base mínima de negociación, es el valor mínimo de negociación entre el obrero y el trabajador. No se olviden que en el área productiva eh, hay muchos operadores que conocemos como personal calificado. Por ejemplo, los obreros dentro de lo que es el área de construcción, por ejemplo, ¿no? Hay obreros calificados, hay en el área de carpintería, por ejemplo, ¿no? Porque ellos no pueden exponer un documento,
un título en sí por estos aspectos, pero sí consideramos como personal calificado que también merecen un tratamiento un poco más, más abierto en la cancelación de su sueldo, ¿no? ¿Alguna consulta que tengan adicionalmente? Ya, perfecto. Interesante es conocer el tema de cuánto vamos a pagar en mano de obra, ¿no? Con todo esto ya vemos de que es bastante la carga laboral en valor y eso pues involucra, ¿no? De que nuestro costo de producción tenga un valor muy amplio, ¿no? Muy alto y no podamos tener competitividad, ¿no? Con nuestros, con nuestros competidores dentro de nuestra área productiva, ¿no? Entonces, eso es muy importante analizar. Ahora, si esto nosotros involucramos el primer elemento del costo, que es la materia prima, nosotros no somos pues tanto somos excelentes productores de materias primas, pero no tenemos valor agregado en ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso es que la importación también genera bastante compra de material directo, importamos bastante elementos de material directo, entonces nuestro costo aquí de producción es muy alto, ¿no? En los estándares en la capacidad de medir estos aspectos. ¿Qué más se viene? Por ejemplo, miren, el pago de la prima anual, dice, ¿no ve? Según el artículo 57, dice que es distinto al pago del aguinaldo. Es distinto al pago del aguinaldo, dice, ¿no? Se ajustará, se ajustará a las normas establecidas por los artículos 48, 49 y 50 del Decreto Supremo 23 del 23 de agosto de 1943. Antigua está todavía el tema este, ¿no? El tema de esencia. Entonces, tiene el siguiente término, dice ahí, las empresas que hubieren obtenido utilidades al finalizar el año, otorgarán a sus empleados y obreros una prima anual de un mes de sueldo y salario. Entonces, esto va regido estrictamente al tema de las utilidades. Dentro del artículo 49, en ningún caso dice de que el monto del pago de la prima anual debe sobrepasar el 25% de las utilidades netas. Y el pago se hará dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación legal del respectivo balance. Si dicho 25% no alcanzare a cubrir el monto de las primas anuales, su distribución se hará a nivel de prorrata. Habla acá del pago de la prima anual, dice, ¿no? Por lo general, la prima anual es igual al bono de producción, habla de similitud. Todas las empresas siempre buscan beneficios. Lo único que puedo comparar acá en el tema de bono de producción y prima anual, o lo que lleva un poco de comparación, el tema de producción está en función a un presupuesto, ¿verdad? Si el presupuesto también habla de una utilidad, obviamente que se cancelará el bono de producción y la prima anual también.
Entonces, interesantes estos puntos. Bueno, con esto hubiésemos visto el segundo elemento del costo de producción. Bueno, como este año no va a haber ningún tipo, más que todos los indicadores para a nivel mundial en el tema productivo, en el tema económico han sido negativos, eh, olvídense también del pago del segundo aguinaldo, ¿no? Entonces, en algunas gestiones este punto afectaba al costo, a la mano de obra. Tenía nomás su incidencia, el pago del segundo aguinaldo. Y si existe un crecimiento en la siguiente gestión o el 2022-23, otra vez estaremos de pronto hablando de un segundo aguinaldo, ¿no? Para todos, todo la parte laboral. Tomando esos aspectos y conociendo un poco de esta estructura en el tema legal, nosotros tenemos ya un poco más clara la situación de cómo vamos a aplicar nuestros costos. En el primer elemento, simplemente las aclaraciones son las importantes, ¿no ve? Eso simplemente es. Y en el segundo elemento está como el tema de el costo de la mano de obra directa. Uno de los elementos finales van relacionados a los costos indirectos de fabricación. Acá sí es un poco difícil medir esta situación. ¿Cuál es el tema de el concepto? Dice, ¿no? Costos indirectos de fabricación. Acá nos lleva a conceptualizar como un conjunto, como un valor de varios elementos, de costos variados o de composición de partidas diferentes. Pero ¿cuál es aquí el punto específico? Es muy difícil de identificar y medir de manera precisa a un valor producido, por ejemplo, o a un elemento específico producido. Por ejemplo, dicen, nosotros somos carpinteros, producimos muebles y tenemos la producción de una silla. ¿Será factible o tendremos la capacidad de medir de forma precisa cuánto de luz como costo indirecto de nuestro taller ha ingresado a ese valor de esa silla? Es muy complicado esa situación, ¿no? ¿Cuánto de alquiler específico, porque esa área productiva es alquilada, ha ingresado a esa unidad específica producida? Difícil es medir esos elementos, pero sí son muy imprescindibles. ¿Por qué? Porque están inmersos en el producto final acabado. Todo esto está compuesto por una composición de gastos, dicen, ¿menos qué? Menos el material directo y la mano de obra directa, los dos primeros elementos. Y como consecuencia de esto se traduce en el tercer elemento del costo de producción. Aquí tenemos también que considerar una clasificación de estos costos indirectos de fabricación. Como hemos hecho, al igual que los componentes anteriores, materia prima y mano de obra, este tercer elemento se clasifica en varias categorías. Aquí vamos a hablar de cargos directos. En cargos directos, tomemos en cuenta dos aspectos. Dos cuentitas vamos a manejar en cargos directos, más claro, ¿ya? En cargos directos vamos a trabajar la mano de obra indirecta y el material indirecto. Estoy hablando de indirecto, mano de obra indirecta.
No se confundan con los dos primeros elementos. Existe mano de obra indirecta. ¿Quién puede ser mano de obra indirecta dentro de los costos indirectos de fabricación? De pronto los embolsadores, digamos, ¿verdad? Control de calidad puede entrar también, ¿no? Esa es mano de obra indirecta. Una secretaria no se considera mano de obra aquí como cargo indirecto dentro del proceso, pero sí estamos aquí dando los aspectos que son como estructura considerados dentro de los CIF, dentro de los costos indirectos de fabricación. Los cargos fijos. Los cargos fijos, como mencionábamos a un principio, vienen a ser, ¿no? Los que van desarrollando un tema de que van relacionados también a la producción, ¿verdad? Los cargos directos, los cargos fijos, los cargos variables y los cargos mixtos. En la estructura vienen a ser estos tres elementos o cuatro elementos los que consideramos para el tema de los costos indirectos de fabricación. Ya. ¿Cuáles son las características? En este caso hay ciertas características que son importantes aclarar. Dentro de los costos indirectos de fabricación, es importante que ustedes como contadores de costos hagan un análisis pormenorizado. Eso sí es importantísimo. Ese análisis pormenorizado da claridad en en el valor de estos costos indirectos. Por ejemplo, dicen, ¿no? Si encuentran alguna de estas características, entonces analizan y dicen, no, es un costo indirecto de fabricación. La composición de estos gastos es variada, dicen. Aquí es importante, su uso es importante en el proceso productivo, ¿verdad? Eso es, eso es importante aclarar. Tiene carácter indirecto, dice, indirecto. ¿Qué significa o qué consideramos como indirecto? ¿Por qué lo decimos como indirecto? ¿Por qué? Porque si comparamos con los dos primeros elementos del costo, la materia prima es la esencia final del producto acabado. La mano de obra directa es las personas que participan directamente del proceso de... Un cachito, por favor. Ahora sí. Ahora sí.
Aló, Lice. Aló, Lice. Buenas noches. Sí, licenciado. Estamos aquí ya terminando ya casi el curso. De todas formas, concluir con el tema del desarrollo del curso. Y bueno, continuaremos entonces con el tema de el tercer elemento, como estábamos viendo las características específicas del tema de los costos indirectos de fabricación. Ahí se me ha acoplado el celular, pero bueno, estamos claros, ¿no? Estamos sin problemas. Ya. Como mencionábamos dentro de estas características, y aclaraba el punto de que decíamos de que tienen un carácter indirecto, ¿no ve? Considerando los dos primeros elementos del costo de producción, mano de obra y materia prima. También es importante determinar de que no es posible su determinación precisa en una unidad producida, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Es muy complicado medir de una forma clara, directa y precisa el valor dentro de una unidad producida. Ponía como ejemplo el tema de una silla, ¿no? Y como característica final también habla de que estos son absorbidos en forma de prorrateo. El término de prorrateo es muy conocido por esta situación del tema de los costos indirectos de fabricación. Este término es el que nosotros debemos saber un poco usarlos para no tener conflictos en la medición de nuestros costos indirectos de fabricación. Ya, ¿a qué se refiere el prorrateo de los costos? Como mencionamos anteriormente, no todos los costos, en este caso de indirectos de fabricación, son de aplicación directa. Ahí he aclarado, ¿no? Los que son de aplicación directa vienen a ser los valores relacionados a material indirecto y mano de obra indirecta. Ahí existe una aclaración para el tema de estos costos indirectos de fabricación. Y en este caso deben estar pues sujetos a distribución, debemos distribuirlos tanto en diferentes áreas como el área, digamos, de administración, comercialización y producción. ¿Qué nos interesa a nosotros? El área de producción. Por lo tanto, el departamento de costos de una empresa industrial debe utilizar, como menciona acá, criterios, habilidades para tomar en cuenta las bases más adecuadas y razonables en la distribución de los mismos. Estas bases deben ser capaces de determinar con exactitud los costos asignados a cada centro o departamento productivo y de servicios. En nuestra práctica, cuando nosotros desarrollamos el punto del prorrateo, nosotros debemos considerar cómo vamos a transferir estos gastos a todos estos departamentos. Para esto, nosotros vamos a encontrar valores y vamos a asignar de una forma muy razonable, muy objetiva, muy prudente, de acuerdo al tema de prorrateo. Y el prorrateo habla de dos tipos de prorrateo, la aplicación primaria y la aplicación secundaria, el prorrateo inicial primario o el prorrateo secundario. Esos dos habla de la correcta distribución de nuestros costos y la asignación correspondiente para cada uno de estos elementos. En el caso de la aplicación primaria de costos, los autores, algunos dicen prorrateo inicial, como les mencionaba, ¿no? Les decía prorrateo primario también. Cualquiera que sea el denominativo, habla y menciona de que viene a ser
la distribución o transferencia de un gasto, costo indirecto, el cual tiene que ir hacia los departamentos involucrados en la fábrica. Estos pueden ser productivos, servicios y operativos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el pago del alquiler asciende a un valor neto de 10.000 bolivianos. ¿Cuál va a ser la forma de distribución para el área productiva? Lo podemos hacer en función al metro cuadrado ocupado, ¿no? Para el área productiva. Si el área productiva ocupa 500 metros cuadrados, bueno, pues eso lo porcentualizaremos y sobre esa porcentualización lo multiplicaremos por el costo de 10.000 bolivianos del alquiler, ¿no? Si 250 metros ocupa el área de administración, entonces lo porcentualizamos y lo distribuimos en valor a esa determinada área de administración. Y si tenemos el área de comercialización, también aplicaremos esa porcentualidad correspondiente o la restante y lo multiplicaremos por el valor correspondiente, ¿no? Entonces, estos aspectos nos van a dar la pauta de cómo tenemos que aplicar el tema del prorrateo primario. Si nuestra área productiva ocupa el 100%, o sea, me refiero de que nuestra área productiva está en un área, digamos, está en el alto y nuestras oficinas administrativas y comerciales están en la ciudad de La Paz, entonces no hay necesidad ahí de distribuir, ¿no? Porque vamos a tener un valor del 100% estrictamente para el área productiva. Nosotros acá con esta diapositiva podemos demostrar o vemos algunas bases que pueden ser utilizables en la aplicación primaria de los costos indirectos de fabricación, dice, ¿no? Entonces, para estos costos indirectos, la base de distribución tiene aplicación directa, dice, ¿no? Los que se originan en una sección, departamento, centro de costos específico, tienen aplicación directa. Los alquileres de fábrica, ¿cuál puede ser la forma o la base de distribución? El metro ocupado por cada sección o departamento. La depreciación de activos fijos, el costo invertido en activos fijos en cada departamento, ¿no? El servicio de calefacción está en función a las horas trabajadas también. El seguro contra incendios de maquinarias, la inversión en maquinarias por departamento. La energía eléctrica también está en la fuerza motriz, ¿no? El kilowatt hora consumido por máquina en cada sección. Los sueldos indirectos, ahí están los sueldos indirectos, hablando, ¿no? El total ganado en cada departamento. Entonces, hay aquí algunas bases para que se pueda asignar los costos dentro de un prorrateo primario. Ahora, un prorrateo secundario nos va a hablar y nos va a decir específicamente dentro del área productiva asigna a determinados procesos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hablo de un área productiva que tiene 3 procesos, proceso 1, proceso 2, proceso 3. Dentro del proceso 1, ¿qué va a involucrar? Va a involucrar materia prima, mano de obra y costos indirectos. Lo que me interesa ahorita dentro del proceso 1 son los costos indirectos. Ahí es donde debo distribuir también mis costos indirectos dentro de lo que es servicio de agua, luz, activos fijos, alquiler, específicamente a ese proceso, a esa unidad, a esa parte específica debo distribuir y asignar también como una aplicación secundaria. El proceso 2 lo mismo va a tener, ¿no? El proceso 2 va a tener, tal vez ya no suma la materia prima, va a tener mano de obra y costos indirectos, pero ahí va a haber una asignación específica de esa área de producción. Y en el proceso 3 también hablaremos de mano de obra directa y costos indirectos. También ahí tenemos que asignar y distribuir los costos indirectos. La suma del proceso 1 pasa al proceso 2, pasa el proceso 3, nos dará nuestro producto final acá. Pero hemos encontrado y hemos asignado a cada área un valor dentro de los costos indirectos de fabricación
de acuerdo al proceso. Por esa razón a eso determinamos como proceso o prorrateo secundario. Esa es la base para un poco medir el tema de los costos indirectos de fabricación, ¿ya? Dentro de los costos indirectos de fabricación, el tema de la depreciación de la maquinaria se convierte también en un tema muy importante. Cabe mencionar de que nosotros estamos regidos dentro de lo que es el Decreto Supremo 24051 y nos da bases, ¿no? Para poder encontrar y decir, según los artículos, el artículo 21 y 22 nos hablan de el tiempo de vida útil de nuestra depreciación de la maquinaria para un aspecto de deducibilidad para el IVA, ¿no? Entonces, por esa razón, en el área de producción es importante definir y tomar como parámetro de desgaste o de depreciación, tal cual menciona, el método de las unidades de producción o el método de las horas de producción, ¿no? En el caso del método de las unidades de producción está la depreciación por unidad, que habla de el costo del bien menos el valor residual dividido entre la unidad de producción estimada. Y en el tema de el método de las horas de producción es depreciación por hora, por si acaso. Ahí, costo del bien menos el valor residual dividido entre las horas de producción estimada. Esto es importante porque nos va a dar un valor más preciso en el tema de la producción. Si nosotros de pronto decimos de que usamos el método de la línea recta, independientemente de que produzcamos o no, vamos a tener que realizar el desgaste el desgaste o la depreciación. Vamos a tener que aplicar la fórmula independientemente de que hayamos trabajado o no en la empresa. Si hemos tenido producción cero por el tema de la pandemia, es seguro que hemos depreciado, ¿no? Entonces ahí ya nuestro costo de producción ya no va a tener sentido, pues, ¿no? No va a haber sentido lógico al valor final de nuestro costo de producción, ¿ya? Siempre recomendamos esta situación para que tengan un poco de claridad para, más que todo en el área productiva, el método de las horas de producción o de las unidades producidas. Cualquiera de estos dos son importantísimos para determinar el costo de producción dentro del tercer elemento, los costos indirectos de fabricación. Perfecto, entonces con esto habríamos ya visto toda la parte relacionada al tema de la teoría, considerando los tres elementos objeto de estudio que son materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y buscando, viendo al inicio cuáles son los objetivos, la diferenciación entre costo-gasto, la clasificación de los costos fijos, variables mixtos, la composición de nuestro costo total. Con todos estos aspectos ya tenemos una idea clara. Mañana ya un poco vemos a qué se refiere el costos completos, costos incompletos, qué método vamos a aplicar, cuál es la forma mínima de un orden de producción, el tema de ver el desarrollo ya del caso práctico y estaríamos el día de mañana ya trabajando con todos estos aspectos. Bueno, el día de hoy doy por concluida la clase y el día de mañana estamos, bueno, pues en el horario pertinente para que podamos continuar con esta pequeña charla o curso de costos. Si tienen alguna duda más, estaríamos pues terminando con la clase, por favor. ¿Esta presentación la van a pasar, licenciado? Sí, el licenciado
¿cómo se llama? El licenciado Bernal, Víctor, nos va a facilitar todo el material pertinente, ¿no? ¿Alguna consulta más? El material va a ser el material que corresponde, ¿no? Para que ustedes tengan lo que corresponde como material de apoyo por el curso. Creo que ya se tiene eso predefinido como con el curso. Bueno, señores, el día de mañana estamos continuando con la clase, por favor, en los horarios establecidos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas noches. Muy buenas noches.